Empezamos en la Casa Blanca, porque el vicepresidente J.D. Vance afirma que los Estados Unidos no ha descartado una acción militar contra los carteles de la droga que operan en México. En una entrevista reciente, Vance señaló que Washington prefiere trabajar junto con las autoridades mexicanas, pero advirtió que los Estados Unidos actuará por cuenta propia si es necesario para proteger a los americanos del tráfico del fentanilo y de la violencia de los carteles. Vance calificó a los carteles como un cáncer para México y argumentó que los Estados Unidos deben mantener todas las opciones sobre la mesa cuando la seguridad nacional esté en riesgo. Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha rechazado estas posturas, insistiendo en que las operaciones militares extranjeras en suelo mexicano siguen siendo una línea roja. En cuanto al propio presidente Trump, él asegura que México ha perdido el control frente a los carteles. Escuchemos. Drugs are down by water 97%. And over 60% they're down, and now we're going to go and focus on the land. They come through Mexico. Mexico has lost control of their country. The cartels run Mexico, and it's sad. And the president's a very good woman, but she's a very scared woman. The drug cartels are totally running Mexico. It's not even close. Carlos Matienzo, experto mexicano en seguridad nacional, está conmigo ahora para hablar del tema. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, Julie. ¿Qué opina sobre los comentarios del vicepresidente J.D. Vance sobre que los Estados Unidos no ha descartado una acción militar contra los carteles de droga en México? Bueno, creo que reitera que es la prioridad de seguridad nacional, posiblemente una de las más grandes para los Estados Unidos. Y creo que la mayoría de los mexicanos, si bien no deseamos una intervención extranjera en nuestro territorio, somos muy patriotas en ese sentido, sí coincidimos en que tiene que haber una ofensiva mucho más determinada en contra de estos enemigos de la seguridad nacional en el caso mexicano y de la seguridad internacional. Creemos que nuestro propio ejército, nuestras propias Fuerzas Armadas tienen la capacidad para hacer esa ofensiva, para neutralizar a esos enemigos, pero el problema no son nuestras Fuerzas Armadas, el problema es nuestra comandante en jefa. La presidenta de la República de México rechaza declarar la guerra frontal contra el crimen organizado, pretende seguir administrando un problema que ya debería de resolverse de forma determinante, seguir tratando a los cárteles como si fueran enemigos comunes, como si fueran delincuentes comunes y no como enemigos de la nación, como amerita ya el problema en el caso de México. México no necesita una intervención extranjera. México necesita un cambio de régimen, porque el problema es que el régimen actual en muchos lugares pactó con el crimen organizado y ahora no toma la decisión de romper esos pactos para combatirlos de forma decidida. Vance dice que los carteles son un cáncer para México y que Washington prefiere trabajar con las autoridades mexicanas para combatir el crimen organizado. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum se ha opuesto. Entonces, ¿cómo debería manejar los Estados Unidos esta situación con Sheinbaum? Sí, no solo es un cáncer para México el tema de los cárteles, sino que es un cáncer que ya hizo metástasis. El gran problema en este momento en México es que no sabemos cuántos gobernadores y cuántos alcaldes pertenecen o pactaron con el crimen organizado. El problema es que tenemos el enemigo en casa como parte del gobierno. Creo que coincido en algo de lo que dice el vicepresidente Vance. Hay una posibilidad de colaborar muy fuerte a nivel, digamos, institucional operativo. Nuestras Fuerzas Armadas son capaces de colaborar con el Pentágono, nuestra gente de seguridad con la gente de Homeland Security, y la colaboración es muy buena. El problema es político, no es tanto técnico u operativo. El problema son las decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum, que, por ejemplo, ante la solicitud de extradición del Departamento de Justicia en contra de un gobernador que todos en México sabemos que se coludió con el crimen organizado, ha decidido protegerlo. El problema está en el régimen mexicano. Por eso es tan importante hablar de cambio de régimen en México y tendrá que llegar por la vía electoral. La otra duda que tenemos muchos mexicanos es si esa puerta sigue abierta. Creo que en ese sentido el gobierno de Estados Unidos tiene que poner mucha atención a la democracia mexicana, porque si no logramos sacar a quienes no quieren combatir al crimen organizado por la vía electoral, el problema es que una vez que ya no esté la administración Trump presionando al gobierno de México, podemos volver a los viejos tiempos.
Cambiando un poco de tema, ¿cuál es su opinión ante el llamado de Maru Campos para que la presidenta Sheinbaum coopere con los Estados Unidos sobre Rubén Rocha y la respuesta de Sheinbaum calificándolo de propaganda política? Ese es el otro gran problema en México, que a quienes pedimos que haya un enfrentamiento más frontal contra el crimen organizado, particularmente quienes están en la oposición y quienes así lo están haciendo, colaborando con los Estados Unidos en algunos casos, los han calificado como traidores a la patria. Parece que si estás conmigo con el régimen de Claudia Sheinbaum, que además pacta con el crimen organizado, eres amigo, pero si decides combatir a esos mismos criminales y en una de esas incluso colaborar o aprobar algunas de las posturas de Estados Unidos, eres un enemigo de la nación. Creo que la gobernadora Maru Campos ha tomado una postura muy valiente en México porque es un régimen bastante autoritario el de Claudia Sheinbaum y ella ha decidido dar un paso al frente en contra del crimen organizado y denunciar a los otros miembros de la clase política que se han coludido con los cárteles. Eso tiene muchos peligros por el lado del gobierno y también por los propios cárteles. Carlos Matienzo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Gracias a ustedes.